Meeting is being recorded.
Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por conectarse hoy a este ciclo de webinars que empezó a principios de esta semana y termina la semana que viene. Hoy tenemos universidades de varios países del mundo. Voy a pasar a compartirles la presentación. Bien, bueno, como les decía, esta actividad es para poder conversar un poco, darles información y que ustedes puedan hacer preguntas sobre los convenios para becas de posgrados en el exterior de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Pueden presentarse tanto a maestrías como a doctorados. El llamado todavía no está abierto, va a abrir en las próximas semanas. Se van a enterar, les recomiendo estar atentos a la web, van a enterarse cuando abra por ahí. La postulación también es todo online a través de dicha web. No tienen que presentar nada en papel, digamos, por ahora. En cuanto a las maestrías, solamente pueden presentarse a los programas de maestrías con universidades que nosotros tengamos convenios. También van a aparecer ahí toda una lista desplegable de estas universidades para que ustedes tengan más información ahí mismo. Pero solamente necesitan el trámite de inscripción o de aplicación iniciado en la universidad, no necesitan necesariamente la aceptación. Lo que tiene que ver con doctorados, sí necesitan ya tener la aceptación en esa universidad de destino, pero puede ser en cualquier universidad y no solamente en las que ANI tenga convenio. Por supuesto, en los casos con los que nosotros tenemos acuerdos, siempre van a existir beneficios, ya sea en matrícula o en otras cosas, pero bueno, esa es la idea principal. La beca, los aspectos que cubre la beca de la ANI son la matrícula, el pasaje, la manutención y el seguro de salud. Por supuesto, hay un límite de dinero y bueno, esto se cubrirán digamos, los ítems para los que de dicho monto. Esta vez tenemos con nosotros a SEPIE, que es el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, con quienes tenemos disponibles doctorados. Tenemos a la Universidad de Leuphana, de Alemania, que tenemos maestrías y doctorados. Tenemos a Swinburne University de Australia, con quienes tenemos convenio de maestrías, y tenemos a Deakin University, con quienes tenemos maestrías y doctorados en Australia. Ahí les voy a dejar los mails tanto de la unidad de cooperación, de la que formo parte, como del equipo de becas, que también podrán responder cualquier tipo de duda que tengan, de que no las respondan acá en este webinar. Pueden ir haciendo todas las preguntas que quieran por el chat, que se van a ir respondiendo durante o después del webinar. A lo último, al final del webinar, después de que todas las universidades hagan sus presentaciones, vamos a tener un espacio para responderlas, pero las universidades pueden ir respondiendo, o tanto el equipo de becas pueden ir respondiendo ahí por el chat, mandando links o la información que ustedes necesiten. Así que ahora le voy a dar la palabra a Patricia Onieva, de SEPIE. Patricia, cuando quieras. Hola, muy buenos días en Uruguay, en Montevideo. Encantadísima de estar aquí con ustedes desde Madrid, en un día muy otoñal que tenemos hoy por aquí. Y bueno, les voy a hacer una pequeña presentación de España, de por qué estudiar en España, por qué escoger, digamos, nuestro país para completar su formación académica o de investigación. Voy a compartir la pantalla. Un segundo. Vale. Se ve bien ahí, ¿no? Vale. Sí, perfecto. Muy bien, pues voy a ir así como muy rápidamente. Les voy a comentar qué es el SEPIE, la calidad que tienen las universidades españolas, otras razones para escoger España y finalmente cómo puedo estudiar en España un doctorado en este caso. Bien, el SEPIE es la Agencia Nacional del Programa Erasmus en España, es un organismo 100% público
que tiene encomendado, como digo, la gestión del programa Erasmus, pero además del programa Erasmus, nosotros tenemos un apartado, una unidad de internacionalización de todo el sistema universitario español, en donde trabajamos, diseñamos, planeamos, implementamos acciones para lograr una mayor internacionalización del sistema universitario español, de las universidades españolas. Y dentro de esta unidad, pues tenemos como labor, por ejemplo, firmar convenios con entidades internacionales, como es el caso del convenio que tenemos con ANI, para facilitar la llegada de talento internacional a nuestras universidades. Muy brevemente quiero dar una pincelada sobre cómo es la estructura del sistema universitario español, para que tengan una idea. Aquí los grados o las carreras universitarias duran de 4 a 6 años, los másters duran de 1 a 2 años y los doctorados de 3 a 5 años. Somos parte del Espacio Europeo de Educación Superior, que es un espacio que está integrado no solamente por los países de la Unión Europea, sino por 48 países en total que forman el espacio, lo que supone, entre otras ventajas, que el título que ustedes obtengan en alguna universidad española va a ser casi automáticamente reconocido, dependiendo del área, en los otros 47 países del espacio europeo. Bien, les quiero mostrar para empezar cuál ha sido la evolución de los estudiantes internacionales en España. Si ven en este cuadro, en esta gráfica, desde 1996 ha sido ascendente todo el tiempo, excepto el periodo de la pandemia, hasta llegar en el 2019, en el año pre-pandemia, a tener 129.375 alumnos internacionales. Es decir, somos un destino bastante favorito dentro de Europa para investigadores y estudiantes internacionales. Bien, les voy a hablar brevemente, como decía, de cuál es la calidad de las universidades españolas. Como no queda muy bien que yo misma hable de lo buenas que son, voy a apelar al criterio objetivo de otras instituciones y en concreto de estos 3 rankings que son como los más conocidos en el mundo de rankings universitarios. Tenemos el Argu de Shanghai, el Times of Higher Education, el QS, que son, como digo, los más conocidos. Veréis, por ejemplo, en este ranking de QS que mide la fortaleza de los sistemas universitarios en el mundo, que España ocupa el puesto número 11 por la fortaleza de su sistema universitario, con una puntuación global de 75,3, por encima de puntuaciones de otros países como pueden ser Suiza, Italia, Suecia, Bélgica, Nueva Zelanda, Taiwán, etc. Otros rankings, en este caso de QS también y de Argu, si los vais a analizar, si los consultáis, veréis, en España tenemos 91 universidades públicas y privadas, pues 55 de esas 91 aparecen entre las mejores 1000 del mundo. Y en concreto, si vais al top 200, veréis que tenemos 3 universidades catalanas, la Universidad de Barcelona, la Pompeu Fabra, la Autónoma de Barcelona, y entre las universidades jóvenes tenemos en el top 150 a otras 4 universidades más, como son la Politécnica de Madrid, Alcalá, Rovira i Virgili y Ramon Llull. Casi todas ellas universidades públicas, excepto la Ramon Llull, la última que mencioné, que es privada. Pero siempre yo suelo recomendar que si vais a consultar en los rankings, que consultéis por conocimiento, por áreas de conocimiento o por disciplinas, que es lo que realmente interesa. Si yo quiero hacer un doctorado en España en bioquímica, pues querré saber cuál es la mejor universidad española en ese área concreto, no en general, porque en general siempre aparecen sinceramente las mismas, que ya sabemos que son Harvard, Stanford, Oxford, etcétera. Entonces, si vamos a las disciplinas en concreto, vais a encontrar 2 universidades españolas, por ejemplo, en el top 5 mundial, según el ranking de Shanghái, como es la Politécnica de Madrid en Ingeniería Civil o la Autónoma de Barcelona en Veterinaria. También en el top 20 tenemos 3 universidades más, Politécnica de Madrid nuevamente, en Teledetección, la Universidad de Barcelona y la Universidad Complutense de Madrid. Bien, ¿qué más razones podría yo tener, digamos, para escoger España como destino académico, aparte de la calidad de las universidades? Bueno, pues si me interesa alguna de estas áreas que voy a mencionar aquí, que sepáis, por ejemplo, que España es el primer país europeo y el tercero en el mundo en biotecnología agraria, es el quinto en el mundo en bioquímica y biología molecular, o el segundo país europeo y el noveno en producción automovilística, o en solicitud de patentes de energías renovables. Luego, otra cuestión que nos suelen preguntar es si España es un país seguro. Fijaos, en este gráfico que os muestro aquí,
que sacó un periódico español hace tiempo, del Mundo, España es el país más seguro de Europa. Dentro de los europeos, que son los que están sombreados como en azul clarito, pues es el último en tasa de homicidios, por ejemplo, ¿no? Con lo cual esto nos pone como el país más seguro de Europa. Más cosas. ¿Cómo puedo estudiar en España? Bien, el convenio que tenemos con ANI es en concreto para acceder a doctorado, por lo cual esta diapositiva me la voy a pasar. Los requisitos generales que os van a pedir las universidades españolas para acceder a un doctorado en cuanto a documentación, pues casi como es lógico vais a tener que acreditar que tenéis antes de hacer un doctorado ya un máster o el equivalente a un máster en otro país, y el título de grado o licenciatura, ¿vale? Y en ambos casos hay que aportar certificados de notas de toda la carrera, de todo el máster. Esto es lo básico, y todo, estas dos cosas o estas tres cosas apostilladas con la apostilla de la Haya. Luego, cada programa de doctorado tiene sus propios requisitos, que aquí no los puedo generalizar porque pues, hay tantos, no sé, requisitos como programas de doctorados, que tenemos más de 1000. Con lo cual, lo que os recomiendo es que busquéis directamente el programa de doctorado y consultéis con la propia universidad cuáles serían esos requisitos. Una cosa que os puede ser de interés quizás es que en España se imparten, acá no tenemos el número de doctorados, pero bueno, se imparten muchas titulaciones en inglés también, ¿vale? Parcialmente o totalmente. Y buscadores, ¿por dónde empiezo? Bien, en este código QR, si lo podéis escanear, os va a llevar directamente a dos buscadores que tenemos en la página web del SEPIE, el KEDU y los English Top Programs. El KEDU podéis filtrar por área, nivel, doctorado, máster, y por palabras clave, con lo cual es un buscador que está totalmente actualizado y donde aparecen todos los programas de doctorado que se imparten en España ofrecidos por las universidades. Y bien, eso sería toda mi presentación. Os dejo aquí todos los datos de contacto para que nos contactéis si tenéis cualquier duda, especialmente el correo electrónico international@sepie.es, donde recibimos todas las consultas, cualquier tipo de orientación que necesitéis, contacto específico con alguna universidad si ya la tenéis localizada, en fin, cualquier tipo de ayuda para que facilitemos en la medida de nuestras posibilidades esa admisión o esa llegada a una universidad española. Estamos a vuestra disposición. Y también a vuestra disposición ahora al final para contestar cualquier consulta, cualquier duda. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Les recuerdo que pueden ir escribiendo en el chat todas las preguntas que tengan. Patricia, si querés, si podés dejar de compartir ahí la pantalla, así, genial, gracias. Bueno, ahora tenemos a la Universidad de Leuphana con Dorota Bartowiak, o casi la pronunciación. So, Dorota, the floor is yours. I will share your presentation right now. Thank you, Lucia. Welcome, everyone. So I will be speaking today on the behalf of Professor Klaus Kummerer, who couldn't be with us. I will talk about Leuphana University in Germany, and then I will give you a little bit of taste of our study programs on sustainable chemistry. Next slide, please. So Leuphana University is a young and medium-sized university located in Germany, in Lüneburg. It's about 50 kilometers away from Hamburg. It was established in 2007, and the number of students is currently about 10,000. Leuphana University identifies itself as a university for the civil society of the 21st century. And by that, it's meant that Leuphana reflects, accompanies, and shapes the major transformation of time across disciplines. So the research at Leuphana is characterized by disciplinary, but also inter- and transdisciplinary exchange, integration, international and international research networks, and also interaction with social actors such as companies, NGOs, and public administration, what is not so common, but at most of universities. Leuphana research profiles, as well as teaching profiles, they are focused on interdisciplinary and transdisciplinary sciences, on the topics of education, culture, management and technology, sustainability, as well as recently profile area of government.
As for education at Leuphana, it's structured into 3 schools: a college for bachelor students, graduate school for master and doctorate students, and professional school where we have executive education and extra additional study programs also for professionals. On the next slide, you can see how our campus looks like. So it's a combination of tradition and modernity. Lüneburg is a very old city with a modern university. We have modern campus, central building with nice modern lecture halls, but we also use the old building of military campus where we brought modern equipment to the old buildings. I'm not sure if you can see that. There are some trees on the pictures, but our campus is very green. On most of our rooftops, we have solar panels. If they are really sustainable, we can discuss later on when we know what happens with them in the end of their life. But it's not the topic of my presentation today. On the next slide, I will tell you also about the position of Leuphana in the education rankings. So recently, last year, Leuphana was listed among 400 best universities worldwide. It got a very good position in 2 of them. The first one is World University Ranking by Times Higher Education. Especially good positions were obtained in terms of psychology, business and economics, social science, education, as well as physical sciences. And overall, Leuphana was rated to be 35th university in Germany among 50 participating universities out of the total 85 universities in Germany. And Leuphana is still improving, so probably next time it will also get a little bit higher position. The other ranking I would like to mention is Shanghai ranking. Here also the both directions that I will focus on, which is environmental science and business administration, are also very well graded. On the next slide, I would like to show you why extra occupational studies in sustainable chemistry are so important. So we believe that sustainable chemistry is a key to address challenges related to global warming, pollution, and scarce resources. And therefore, we decided to create these extra occupational program studies in sustainable chemistry at Leuphana University in cooperation with International Sustainable Chemistry Collaborative Center. We find it very important to educate chemists with understanding not only of chemistry, but also sustainability, toxicology, life cycle assessment, regulations, and how chemistry could be conducted for minimal impact. And it seems that it's also very important for the students, as they show very high interest in chemistry for a better world. And actually a lot of students are interested in our programs. We have very high number of the submission. And we have 2 programs that I would like to show you. On the next slide, you see some pictures from Master of Sustainable Chemistry program. It's an online course. To enroll the students, the candidates should demonstrate university degree in chemistry or related discipline, also proficiency in English, and 1 year of relevant work experience. So it's really for professionals working in the field of chemistry or closely related. On the next slide, you can see the curriculum. So the study program is for 2 years, which is 4 semesters. In the first semester, the students get to know green chemistry, basic of sustainable chemistry, as well as environmental chemistry, toxicology, modeling of chemical properties and fates. Then in the second semester and the third semester, they go a little bit deeper into selected topics, more specific ones, such as renewable energy, resources, recycling and circular economy, benign by design, sustainability assessment, and focus on tools of sustainable chemistry, such as law, international regulations, and chemical management, or business models and strategies. In the end of the third semester, there is a project work on a selected topic for each student. And the fourth semester is completely free from the classes. So it gives students the time for their master thesis.
On the next slide, I would like to show you that the course has different entry options. So you can decide to go for the full program, but we also offer 2 different certificates. And the first one is Sustainable Chemistry and Benign by Design. And the second one is Sustainable Chemistry and Regulatory Affairs. Other adjustments based on the individual needs of the students are also possible, and more information can be found on our website, or you should then contact directly the colleagues who are coordinating the program. I will give you the contact data in the end of my presentation. On the next slide, you will see the accreditation of the study program. So it got German and European accreditation. And on top of that, it was listed among United Nations SDG good practices for its active contribution to achievement of SDGs 4, 9, 12, and 17. Later on the next slide, there is our MBA, Sustainable Chemistry Management. That's another program. Also to enroll here, candidates should have a university degree at the bachelor level, advanced knowledge of English, again, at least 1 year of relevant work experience, as well as basic skills in accounting, management, personal management, and law are required in this case. On the next slide, you will see that the program is a little bit different than at the first master program. So here is a little bit more focus on law management, less focus on chemistry itself. However, students will also learn concept of sustainable chemistry and tools that are used for sustainable chemistry. In this case, as it's a little bit younger study course, the accreditation is still ongoing, and it's still in the process, and it will take a little bit. But once we have it, it will be definitely announced on our website. On the next slide, you will see again 2 different entry options for this course. So it's again full program, or it's a certificate course of practices of sustainable chemistry. And again, also individual adjustments can be done upon request. And on the next slide, I would like to show you like a summary of important dates that we have. So usually around September each year, we have a free teaser course, which is a lecture by Professor Klaus Kummer about Benign by Design. It's the first lecture of the module Benign by Design. It's an opportunity to meet other students because they will also participate, to talk about what they think about study program. Then there is always an online info session about application and admission. It used to be organized around October and November. The dates will be announced soon. And this is a very specific meeting for only 2 study programs that I talked about. There is an info session day, and this one is going to be in 1 month, 14th of January next year. It's in hybrid format, so it's possible to join online. And during that day, you can learn about other courses at Leuphana Professional School, but the 2 I mentioned are also included there. And if someone is interested to apply, it's still possible by the end of January. On the next slide, it's our team. Sorry, that was the slide I was talking about. So there are all the dates and links. If you need it, Sia will share the presentation with you later on. Yes, if you have more questions or you want to learn about our team, there is Professor Klaus Kummer, Svenja Schloss, who is a coordinator of NBA, and Katrin, current coordinator of MSc. Lisa Kessler, she's on maternity leave at the moment. Yeah, I'm a scientist supporting the team, and I'm happy to present the study program on behalf of my colleagues. Here are again the important links for both study programs. And yeah, thank you. That's all from my side. Well, thank you very much, Dorota. This was really helpful. Les recuerdo a todos que pueden ir escribiendo cualquier pregunta en el chat, o bueno, les quedan ahí también los contactos que hemos compartido. Ahora le voy a dar la palabra a Georgina Kelly de Swinburne. So, Georgina, the floor is yours. Thank you. I'll just pull up my presentation.
So thank you for inviting me to speak today. Swinburne University is in Australia, and we're in Melbourne, which is down toward the bottom of Australia, and specifically in Hawthorne, which is quite close to the centre of Melbourne. Sorry, Georgina, we see the presentation. We don't see it like in full screen, just for you if you want to, or it's okay if you want to leave it like this. I can't, okay, I'm not sure what's happening. If you, on the right, like in the bottom, on the right, yeah, you can choose like the presentation mode. That's what I've done on my screen. So I'm wondering if it's not that. It's something on my computer then. I'll just have to keep going like this, I think. Okay. It's okay. something about the way my computer is set up. So I apologise for that. Our campus is, it's got a small footprint, but quite a busy, active campus with a lot of people on it. Our rankings, we have been doing very well. So we're top 250 for the ARWU rankings, top 350 for the THE ones. And down the bottom here, we're top 50 for the new universities. At Swinburne, we focus on technology, and we have three main research pillars: our space and aerospace, our medical technologies and health innovation, and our innovative and sustainable planet are the themes that we're clustering our research around. We've got platforms that we use to support those things. We've got a digital research capability platform, a manufacturing futures platform, and then the innovation and commercialization that looks after it. But overlaying that is what we're aiming for, which is bringing people and technology together for a better world. So our innovative society is the heart of what we do in our research. We have three major research hubs, which bring together a range of students and industry partners to work on projects that are very focused on these key themes. So we've got a hydrogen hub, which is looking at what needs to happen to support Australia transitioning to the hydrogen economy. This one we started up a couple of years ago, and of course hydrogen has become increasingly important to Australia. So we have a lot of students very interested in different aspects of hydrogen, whether it's the science and technology or policy development, or looking at social issues and how people accept new technologies. We've got another hub focused around medical technologies and health innovation. So looking at how we can work with a whole range of people, clinicians, patients, designers, technologists, to create medical and assistive technologies. And another key theme is aerospace and space. So again, looking at a whole range of things from engineering and science through to design and things like, policies around and legal aspects of drones and use of drones and so on. We have 4 dedicated research institutes, 2 research the platforms, and lots of different research centres. So our research spans a really wide range of disciplines, but all of it has some kind of leaning towards those main themes there. Last year, we earned $66 million of external research income. Swinburne is a smaller university, and it has the benefits to me of being a smaller university. People know each other. We run into each other all the time. It's a very friendly place to come and study. We've got a number of high size, and last year we graduated 220 high degree by research students. This year we're on target to complete about 260. So that's a really great number. We have beautiful facilities,
state-of-the-art factory of the future. We've got a cybersecurity lab, a digital construction lab, which is just amazing. They do 3D printing of concrete and all sorts of things like that. We've got a whole design precinct, and the design school works across a whole range of areas. Lots of collaboration and interdisciplinary projects there. We have an Industry 4.0 test lab, which is twinned with one in Germany. We're part of the Arena 2026 factory there, and we have the Swinburne supercomputing facility as well. So for our research degrees, we offer doctoral and master's degrees. We have about 1,000 students enrolled in Australia and another 300 or so enrolled offshore in different partnership arrangements. Around 60% of the students in Australia are international. It's very multicultural, and the students have really great networks. They have fantastic events and really celebrate that multicultural aspect of that community. I've included a link for the entry requirements for research degrees and a key contact here. And just want to note that while our key research themes lean towards working toward a digital world and those main transitions that society is undertaking at the moment, we do offer programs across all of the disciplines here. And I just wanted to conclude by saying that this is Melbourne. I've lived in Melbourne for 30 years. I love it here. It's beautiful, and it's a fantastic place to come and live and study too. Thank you. Thank you very much, Georgina, especially that you are really late in your country, so, so lots of thanks. Bien, les recuerdo por última vez que pueden ir escribiendo en el chat, y ahora tenemos a Gonzalo Pérez de la Universidad de Deakin, también de Australia, así que Gonzalo, todo tuyo. Muchas gracias, Lucía. Saludo a todos. Yo soy el director para América Latina de Deakin University. Estoy basado en Montevideo, así que para mí no es tarde, solo un día lluvioso y primaveril. Así que quería compartir dos cosas. Uno, un pequeño video sobre investigación en Deakin, y después les comento un poco más sobre Deakin, pero dos minutos un poco para hablar para mostrar qué es investigación en Deakin, o qué ha sido en 2022 en realidad.
Muchas gracias. A compartir de vuelta la pantalla, la presentación. Share. ¿Cuál están viendo? ¿La grande o la chica? No, la chica, la tenés que dar vuelta. Ahí, ¿Así? perfecto. Sí. Ok. Entonces, muchas gracias. Eso era un poco un pantallazo sobre la investigación que se hace en Deakin, un poco de números relativos a 2022, que fue el año donde podemos reabrir las fronteras, entonces volver a aceptar, a tener estudiantes internacionales y a relanzar algunas de las, a muchas de las investigaciones. Melbourne tuvo lockdowns muy prolongados hasta la segunda parte de 2021, pero bueno. Ya estamos de vuelta en campus. Este es Melbourne, este es el Sports Precinct de Melbourne, donde están desde la cancha del Australian Open al International Cricket Club. ¿Por qué muestro esto? Porque deporte para Deakin es una de las áreas de excelencia. Somos la universidad número 1 en el mundo desde hace 6 años. Hemos sido 4 veces la universidad número 1 en el mundo en todo lo que tiene que ver con deportes. Somos una universidad top 1% en el mundo, estamos en el top 50, en realidad somos la número 35 entre las universidades jóvenes del mundo, estamos entre las universidades top 1% en salud pública, nuestro Business School es el top 1% en acreditados EQUIS, que es la acreditación europea, también somos el número 5 en Australia y eso se lo voy a mostrar en el segundo. La Escuela de Ciencias de Ejercicio y Nutrición, como les dije, es la número 1 en el mundo. Somos parte de Science and Technology Australia y con otras 5 universidades somos parte del Australian Technology Network. Somos la número 1 en Australia, en Estado Victoria, en términos de satisfacción del estudiante desde hace 14 años. Un poco de números, somos una universidad relativamente grande, 64.000 estudiantes, 17.000 estudiantes de posgrado, unos 2.000 estudiantes de investigación. Eran alrededor de un 20-25%, eran 25%, ahora después de la pandemia bajó al 20% de nuestros estudiantes son internacionales. Tenemos 4 campuses, el más grande es en el más grande es en Melbourne. Tenemos 2 campuses en la ciudad de Geelong, que es a 80 kilómetros de Melbourne, y un campo más chiquito en Warrnambool, que es a 280 kilómetros de Melbourne. Tanto para que sepan, Melbourne es bastante omnicomprensivo, se hace muchos de los cursos y carreras. El Master of Sustainability, que es el máster que tenemos acuerdo con Annie, se hace en Melbourne. En Geelong Warren Ponds es el campus de Ingeniería y Ciencias y Waterfront es el campus de Arquitectura. Warrnambool es el campus de Ciencias Marinas. Las becas ya las tenemos un acuerdo con Annie. Estamos divididos en 4 facultades con escuelas de negocio, de escuelas de estudio, perdón, en cada una de ellas, de ciencias sociales y humanidades y educación, todas las otras ciencias, ingeniería, informática, facultad de salud, que incluye enfermería y la escuela de deportes, y la escuela de negocios y leyes. Algunos de nuestros rankings específicos de salud, de materias, como le dije, Sports Science, Sports Related Subjects, somos en el top del mundo. Hace pocos meses, el Australian Financial Review hizo un ranking de business schools en Australia para australianos, o sea, focalizado en el mercado australiano para sus lectores, que son australianos, y nos lo colocaron número 5, que nos llena de orgullo. Ciencia del deporte ya lo mencioné, y quería llegar al las otras áreas de particular ranking alto son educación. Tenemos un Master of Education que es online, que está volviendo y esperamos que vuelva presencialmente ya a partir del 2024. Pero nuestros Master of Teaching también son máster de 2 años que habilitan a la profesión de profesor de primaria o de secundaria en Australia. Master of Sustainability, que ha sido un poco el gran éxito de nuestro acuerdo con Deakin.
con ANI. Este es un máster de 2 años. Se hace 1 año de cursos en Australia, en Melbourne, y 1 año de investigación de vuelta en Uruguay. Es un máster híbrido, cursos 2 semestres, investigación 2 semestres y una presentación de una tesis aquí. Creo que ahí en estos años han habido 17 estudiantes uruguayos que han ido a hacer este máster apoyados con ANI. Un poco una foto de nuestro campus de Geelong, que es el campus de ciencias y tecnología, un poco para dar una idea de cómo son. En el centro están las canchas de deporte, la cancha redonda es la cancha de cricket y de Australian Rules Football, cancha de fútbol, cancha de atlética, pero también están los departamentos de ingeniería, las facultades de ciencias y medicina, el Marcus Oldham College, que es el hospital, y el Epsworth Hospital, que es el hospital universitario, el Instituto de Frontier Materials, que trabaja sobre materiales del futuro, sobre todo relacionados con fibra de carbón, y varias startups que han salido de este trabajo de investigación que se han creado, como el Carbon Nexus y Advanced Fiber Clustering en Geelong, Carbon Revolution, Quickstep. El microgrid allá al fondo alimenta todo el campus y además se usó para hacer investigación sobre gestión de microgrid. El Institute of Intelligent Systems, Instituto de Investigación, materias relacionadas con informática, robótica háptica, etcétera, etcétera. Tanto para dar una idea, un pantallazo de cómo es un campus que no está en el centro de una ciudad. El campus de Geelong, el campus de Melbourne es un poco más compacto, también tiene las canchas, pero es un poquito más compacto. Y el campus de Geelong es más extenso. Tenemos un instituto de inglés, por si necesitan mejorar su inglés previo al comienzo de máster o doctorado, eso se puede organizar, y parte del acuerdo con ANI incluye semanas de inglés gratis. Salto esto, voy a la última parte, que es el servicio de apoyo. Damos servicio de apoyo a los estudiantes en todo lo que tiene que ver salud, materias que necesitan repasar, y apoyo en empleo. Una de las razones por las cuales tenemos el más alto índice de aprobación de los estudiantes en el estado de Victoria es que salen con trabajo generalmente en desde grados a posgrados a doctorados. Y nuestro servicio de apoyo a trabajo es muy importante para eso. Esto es un poco todo lo que quería presentar, para dejar espacio, espero, a preguntas y a las órdenes para cualquier información que quieran directamente de mí. Muchísimas gracias, Lucía. Muchas gracias a ti, Gonzalo. Bueno, el timing perfecto. Tenemos 10 minutos por si tienen alguna pregunta, y si no, de nuevo, quedan todos los contactos y quedamos nosotros para facilitarle cualquier contacto que quieran realizar con las universidades. Además, estas sesiones quedan grabadas, o sea que pueden enviarlas a quien pueda interesarle o mirarlas de nuevo en caso de que quede alguna duda. Tengo una pregunta en el chat, lo que además es muy buena pregunta porque de Natalia, porque me da pie para comentar algunas cosas. Natalia dice: muchas gracias por la serie de charlas, a una consulta para Ani. Tengo la aceptación de la universidad para realizar un doctorado. Es una universidad que no tiene convenio directo con la ANI. El llamado para becas que abrirá en las próximas semanas aplica para un doctorado 100% en el exterior. ¿Las bases y requerimientos serán como los de este llamado? Bueno, en realidad estamos teniendo, en este momento el directorio está terminando de revisar las bases para este llamado, así que están por supuesto en permanente mejora y cambio, o sea que van a haber algunos pequeños cambios y alguna flexibilización para algunas cuestiones en lo que respecta a doctorados, pero sí van a seguir aplicando para doctorados, tanto 100% en el exterior como doctorado sándwich, así que en realidad sí. No van a ser exactamente esas bases que tú mandaste, Natalia, pero sí aplica eso. Y Marina pregunta cómo se accede a las grabaciones. Bueno, van a quedar en la página de la ANI, ahora en breve, cuando se termine el ciclo, se van a subir todos, así que van a quedar a disposición. También está en YouTube, ANI está en YouTube, o sea que ahí los van a poder encontrar más fácil. Bueno, si alguien más tiene una pregunta, la puede ir escribiendo,
y si no, por mientras voy agradeciendo muchísimo a todas las universidades, a Patricia, a Gonzalo, and thank you Dorota also. Georgina se tuvo que retirar porque eran casi las 12 de la noche en Australia, así que bueno, muchísimas gracias, los esperamos mañana a las 10 en el próximo webinar, y de nuevo quedamos a las órdenes por cualquier consulta. Gracias Gonzalo, gracias Patricia, y thanks a lot Dorota. Así que bueno, adiós, y gracias a todos por participar, por supuesto. Un placer. Muchas gracias. Que vaya bien. Adiós. Thank you, gracias. Chao, chao.